Hola, muy buenas. Voy a hacer el segundo ejercicio que ha planteado Julio sobre una economía que tiene sector público, no tiene sector exterior, viene dado por estos valores y me piden que calcule cuánto varía la renta, cuánto va a variar la renta si el gobierno incrementa el gasto público en 300 unidades monetarias, pero a su vez incrementa los impuestos en 250 unidades. O sea, incrementa por un lado el gasto público, pero incrementa los impuestos. Bien, ¿eso qué efecto va a tener sobre la renta? Pues vamos a pensar un poquillo antes de empezar a hacer cuentas. Mirad, el modelo va a ser, recordar que tenemos el consumo que tiene una parte autónoma más una parte que depende de la renta disponible. O sea, el consumo vendría dado por una parte autónoma, que serían 600, luego más se consume el 80%, porque aquí pone 0,8, de la renta disponible. La renta disponible es lo que me queda después de que el gobierno me quite me cargue los impuestos y me pueda, digamos, transferir las transferencias. O sea, por un lado, os puede quitar, o sea, os quita con los impuestos, pero pueden aportar las transferencias. Pues o sea, la renta menos los impuestos y más las transferencias que vengan desde la administración pública, a esto se le llama renta disponible. Mirad, los impuestos a veces son fijos, como ocurre aquí, nos quitan una cantidad fija, y a veces los impuestos son proporcionales a la renta. A lo mejor te quitan un 20% de la renta, ¿vale? Este tipo, cuando veáis, por ejemplo, que aparece por aquí una T minúscula, es que el modelo contempla que los impuestos tienen, digamos, son proporcionales a la renta. Cuando aparezca T mayúscula significa que el impuesto es una cantidad fija, ¿vale? Quizás este sea más justo porque te grava en función de la renta que tengas y este grava a todos por igual, o sea, una cantidad fija. Vale, pues así que digamos el consumo, más la inversión, que son 500, y más el gasto público, que son también 500. Digamos que es la situación inicial. Vale, este ejercicio se puede plantear de dos maneras. Yo lo voy a hacer de dos maneras. Una sin tener en cuenta el multiplicador. Entonces lo voy a hacer evaluando dos situaciones, la situación original y la situación final. Voy a ver cuál es la renta al principio y cuál es la renta al final. Y diréis, ¿cómo principio y final? Bueno, principio es la situación original, la que me da el modelo, y luego la situación final pues va a ser aquella en la que, por ejemplo, el gasto público aumenta en 300 y los impuestos aumentan en 250. Aquí, por ejemplo, los impuestos me los dan que son 200. Bien, pues vamos a hacer una cosa. Os voy a enseñar, con estos valores, os voy a enseñar a sacar la renta de equilibrio. Para sacar la renta de equilibrio, lo que tengo que hacer es pasar todo lo que llevéis a aquel lado. Parecido a cómo se saca el multiplicador. Este 0,8 multiplica a la i y al 200, pues se va a quedar 0,8i menos 0,8 por 200, que son 160, más 500, y más 500 ya pongo 1000, y así escribo menos. Bueno, pues todo lo que lleva ahí lo paso al lado izquierdo, y en el lado derecho me va a quedar 600 más 1000 son 1600, y le quito 160 son 1440. Si yo resto esto, se va a quedar 0,2i, y aquí 1440, y la i se va a quedar pues 1440 entre 0,2. ¿Y cuánto vale eso? Pues 1440 entre 0,2 dividir entre 0,2 como multiplicar por 5, que se va a quedar 0, 0, creo que se quedan 7200. Bueno, pues en esta situación la renta de equilibrio son 7200. Voy a ver qué pasa si el gasto público aumenta en 300 y si los impuestos aumentan en 250. Voy a ver cuál es la renta de equilibrio en esa situación y la voy a comparar. Bueno, esto lo voy a borrar. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar los valores que me dicen. Primero, el gasto público, que es este, aumenta en 300. Pues si eran 500 y aumenta en 300, se convertirá en 800.
aquí aparecerá un 800, y los impuestos de 200, como aumenta en 250, son 450. Aquí pondré menos 450. Y voy a hacer lo mismo, voy a despejar la renta de equilibrio, o sea, la producción. Y lo que voy a hacer luego es comparar los dos resultados, y así veré cuánto ha subido o cuánto ha bajado. Habrá subido. 0,8 por i, ya lo diré por qué. 0,8 por i menos 0,8 por 450, pues 450 por 0,8 son 360 y esto más esto son 1300. Vale, el 0,8 lo paso para acá y me va a quedar 0,2 i, porque hay que restar i menos 0,8 i, igual a ¿cuánto? Pues 600 más 1300 son 1900. Si le quito 360, 1600, 1540. Pero por si acaso, menos 360, sí, y si lo divido entre 0,2, dividí entre 0,2 como multiplicar por 5. Si eso lo multiplico por 5, son 7700. O sea que de una renta cero de 7200 hemos pasado a una renta nueva de 7200 hemos pasado a una de 7700. O sea que la renta ha aumentado en 500 unidades. O sea, ese efecto conjunto de un aumento en el gasto público y un aumento en los impuestos ha producido un aumento en la renta de 500. Vale, mirad el modelo. En el modelo, bueno, antes de hacer eso, os voy a explicar la otra forma que hay, que es con el multiplicador. Y voy a poner que el incremento de la renta aquí es 500, pues para que veáis que sale lo mismo. Y esto lo voy a borrar. Y os voy a decir cómo se calcularía con el multiplicador. Es un poco más rápido, es más rápido con el multiplicador. Pero quería hacer esto porque esto puede valer para el curso siguiente. En la asignatura, por ejemplo, si tenéis renta y dinero, los que vayáis por ADE, pues habrá ejercicios que lo haréis así, comparando, digamos, las dos situaciones, la inicial y la final. Bueno, pues lo primero sería describir el modelo. Pues el modelo sería 600 más 0,8 por la renta menos los impuestos que eran 200 más la inversión que son 500 y más el gasto público que son 500, en total 1000. Vale, pues lo que voy a hacer es sacar el multiplicador. Para sacar el multiplicador lo que tengo que hacer es parecido a lo que hice antes. Es multiplicar, todo lo que lleva ahí al lado izquierdo, pues 0,8 y menos 0,8 por 200 son 160. O sea, este pasa para acá y se va a quedar 0,2 y igual a ¿cuánto? Esto era 1440. Vale, pues el multiplicador va a ser, o sea, el número que va multiplicándolo ahí pasa dividiendo. Bueno, pues este sería el multiplicador. O sea, 1 partido del valor que pasa dividiendo. O sea, el multiplicador va a ser 1 entre 0,2. ¿Y cuánto vale 1 entre 0,2? Pues 1 entre 0,2 va a ser 5. Vale, una vez que tenemos esto, os voy a decir cómo sacar, digamos, estos 500, o sea, el incremento de 500. Esto lo voy a borrar. Yo ya sé que el multiplicador vale 5. Y ahora, ¿cómo se hace para llegar a los 500 eso? Vale, mirad, el incremento del gasto público son 300. Y el incremento de los impuestos son 250. Hasta ahí bien. Fijaros que en el modelo, lo pongo así para que, porque os quiero explicar una cosa. Mira, si incrementa el gasto público, eso va a llevar que la renta se incremente, ¿vale? Porque el gasto público va, digamos, va sumando. Entonces, o si incrementa la inversión, eso hará que incremente la renta. Los impuestos van restando. Los impuestos lo que hacen es restar la renta disponible. Si aumentan los impuestos, disminuye la renta disponible. O sea, si a mí me aumentan los impuestos,
yo tendré menos renta. Pues yo podré gastar menos, porque tengo menos dinero. O sea que, por un lado, el incremento del gasto, eso va a llevar un incremento en la renta, pero el incremento en los impuestos, eso va a llevar un incremento en la renta, pero en negativo. En matemáticas, cuando el incremento es negativo, se le suele poner un triángulo con la punta hacia abajo. Si lo veis más claro así, pues el incremento de la renta es negativo. Vale, el problema, voy a poner ahora los valores del modelo. Aquí eran 500 y aquí eran 500. Vale. Por un lado, el incremento del gasto público va a incrementar la renta. ¿Vale? O sea que el incremento de renta será igual. En un principio, lo que incrementa el gasto público incrementaba en 300. Pero si aumentan los impuestos, eso hace que disminuya la renta disponible. O sea que el aumento de los impuestos, eso en cierto modo quita renta. ¿Pero quita los 250 enteros? No, porque yo de los 250 solo gastaría el 80%. O sea, uno consume, y el consumo es lo que incrementa la renta, uno consume en este modelo el 80% de la renta. Bueno, pues yo perdería el 80% de esta cantidad. El 80% de eso son 200. O sea que en un principio, un aumento del gasto público de 300 y un aumento en los impuestos de 250 es como si la renta aumentase en 100. Pero como eso hay que multiplicarlo por el multiplicador, o sea, el incremento total de la renta va a ser igual al multiplicador, pues digamos por lo que haya incrementado, en este caso el gasto público y los impuestos, que eran en una cuantía de 100. Como el multiplicador vale 5, pues 5 por 100 va a ser 500. A ver, la idea es la siguiente. La idea en este tipo de ejercicios, tienes que pensar, si hay un gasto público, o sea, si incrementa el gasto público, ese llevará un incremento en la renta. Como el incremento del gasto público era de 300, bueno, pues en cierto modo la renta se verá afectada por esta cantidad. Pero luego hay también un incremento en los impuestos. Eso lo que hace es disminuir la renta. Bueno, el incremento de los impuestos va a ser de 250. Pero, igual que el gasto público sí que va directamente a aumentar la renta, o sea, esos 300 van íntegros, el incremento de los impuestos no, porque yo no consumo la renta entera. Yo consumo, según el modelo este, el 80% de la renta. O sea que, en cierto modo, yo perdería el 80% de esto. O sea, se perdería el 80% de esto, que son 200. Vale, pues esto es el efecto conjunto de un incremento en el gasto público y un incremento en los impuestos. Y eso se multiplica por el multiplicador, que es 5, se va a multiplicar por 5, que es el multiplicador, y eso me dará el efecto que tiene sobre la renta. En este caso, el efecto sobre la renta sería, como esto vale 100 por 5, pues 500. Entonces son dos maneras de hacer el ejercicio. ¿Cuál es más clara? Pues posiblemente más clara sea la otra. Ver la situación original, ver la situación final y evaluar cómo ha cambiado la renta. La renta pasó de 7.200 a 7.700, sí. Muy bien, pues ejercicio resuelto. No sé si ha quedado claro. Ya me vais diciendo. Y si no, pues... si no, pongo yo uno. Voy a hacer aquí como en la academia. Venga, yo si queréis os pongo uno y ya queda, digamos, en vuestro... Ya podéis decidir si lo hacéis o no, si le queréis hacerlo y queréis saber si está bien, pues podéis subirlo al foro o me lo podéis mandar a mí directamente, como queráis, yo estaré atento, yo si eso lo veo y ya os digo lo que me parece. Vale, imaginad que tenemos una función de consumo de 500 más 0,6 por i menos 100. La inversión vamos a suponer que son 300 y el gasto público vamos a suponer que son otros 300. ¿Y qué pasa? Pues vamos a suponer que el incremento en el gasto público es de 100. Hay un incremento, por ejemplo, en la inversión de 200 y hay un incremento en los impuestos pues también de 100. La idea es
cuál sería el incremento de la renta, ¿vale? Os dejo esa opción si queréis ver si habéis entendido cómo he hecho el problema. Bueno, pues aquí tenéis un modelo para practicar. Y ya, pues yo estaré atento y iré subiendo vídeos en la medida de lo posible, porque estoy muy liado ahora mismo con renta de dinero, estoy subiendo muchos vídeos ahí y tengo varias asignaturas, pero bueno, las dudas que vaya viendo y cuando encuentre tiempo ya le pegaré un avance a esto, la idea es pegar un avance, pero de momento iré resolviendo dudas. Y ya pues hasta el siguiente vídeo.